¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sonido dentro de tu casa incomoda al enemigo más que cualquier grito, cualquier oración desesperada o cualquier llanto humano? ¿Qué es lo que, cuando brota de tus labios o incluso de tu corazón silencioso, provoca una agitación espiritual tan profunda que las tinieblas retroceden, aunque tú no lo notes? Muchos piensan que el diablo teme la fuerza física, la estrategia humana, los métodos exteriores, pero la Escritura revela que hay algo más poderoso, más puro y más devastador para él en la alabanza nacida desde un alma que se niega a rendirse. Y es aquí donde comienza este mensaje, porque quizá no lo percibes, pero hay un combate librándose en tu ambiente, en tus pensamientos, en tus madrugadas de inquietud, y ese combate no se gana con ruido externo, sino con una postura interior que solo algunos han comprendido en la capacidad de bendecir a Dios, incluso cuando todo alrededor parece quebrarse. Esa es la alabanza que el enemigo teme, no la que suena bonita, no la que repites porque todo mundo la canta, sino aquella que nace de un corazón que decide permanecer fiel, aun cuando no ve respuestas, aun cuando la presión aumenta, aun cuando la oscuridad intenta sofocar cada respiro. Pero pregúntate, ¿por qué al enemigo le resulta tan insoportable escuchar alabanza dentro de un hogar? ¿Por qué, cuando tu espíritu se levanta para honrar a Dios, inmediatamente surgen distracciones, cansancio, molestias, discusiones insignificantes o pensamientos que intentan cortar ese impulso? No es casualidad, no es psicológico, no es normal, es estratégico. Porque el infierno sabe que un hijo de Dios que alaba en su casa, que abre su boca, aunque la atmósfera esté pesada, que se atreve a romper la quietud espiritual con un acto de fe, cambia el ambiente, rompe cadenas, desarma ataques y activa una protección que no se negocia ni se compra. Quizá tú has sentido últimamente que tu hogar se volvió un lugar tenso, silencioso, inquieto, con discusiones pequeñas que se vuelven grandes, o con un cansancio emocional que nadie logra explicar. Quizá has notado que la oración cuesta, que la fe pesa al que la paz se esconde, pero, ¿y si te dijera que la raíz no es lo que estás viendo, sino lo que no estás pronunciando? La ausencia de alabanza abre puertas invisibles. Su presencia, en cambio, las cierra con fuerza. Por eso hoy te invito, aquí mismo, antes de avanzar, a detenerte un segundo y escribir en tu corazón una decisión sencilla pero poderosa. A hoy no guardaré silencio ante Dios. Y si este tema ya está tocando algo dentro de ti, si sientes que este mensaje te está hablando, haz un pequeño acto espiritual. Ahora mismo deja un comentario o comparte este inicio con alguien que necesita despertar su casa espiritualmente. No es una acción mecánica, es parte del movimiento interior que este video quiere activar en tu vida. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría espiritual, es dirección, es confrontación y es un llamado a recuperar el sonido que tu hogar perdió, el sonido que el enemigo más teme. Si somos honestos, muchos hogares hoy viven una tensión silenciosa que nadie sabe nombrar. No se trata únicamente de problemas familiares, cansancio diario o preocupaciones económicas. Hay algo más profundo, más sutil, más invisible, a una atmósfera espiritual apagada. Una sensación de peso que invade los rincones, de pensamientos que se repiten como ecos oscuros, de discusiones que nacen sin motivo, de noches en las que la mente no descansa aunque el cuerpo esté agotado. Las personas sienten que oran menos, que escuchan menos la voz de Dios, que se irritan con facilidad, que se distraen con lo mínimo. Las horas pasan rápido, pero la conexión espiritual se hace lenta. La fe parece funcionar fuera de casa, pero dentro. Algo se bloquea y muchos se preguntan, ¿por qué mi mente está tan dispersa? ¿Por qué siento ruido interior incluso cuando la casa está en silencio? ¿Por qué todo me cuesta más que antes? Porque, aunque no lo digas en voz alta, tu espíritu nota un vacío, una ausencia, un espacio que debió estar lleno de luz y fue ocupado por murmullos, quejas, cansancio, rutinas sin vida y pequeños resentimientos que se fueron acumulando. El enemigo no necesita destruir un hogar para afectarlo, solo necesita apagar su alabanza, porque cuando la alabanza se debilita, la atmósfera se desordena. Donde ya no se alaba crece la queja,
donde ya no se bendice, aumenta la irritación, donde ya no se declara la grandeza de Dios. La mente se llena de pensamientos torcidos. Muchos creyentes viven esta batalla sin reconocerla. Creen que su problema es emocional, laboral o familiar, cuando en realidad es espiritual. En la casa perdió la voz. No la voz de discusiones, ni la voz de oraciones mecánicas, sino la voz que sostiene todo hogar, la voz que exalta a Dios, la que recuerda quién reina, quién guarda, quién cubre. Si hoy sientes cansancio sin causa, es posible que la alabanza en tu hogar haya sido sustituida por silencios cargados de tensión. Si notas confusión mental, quizá la atmósfera ya no se alimenta de la presencia de Dios, sino de distracciones constantes. Si la paz desapareció poco a poco, es probable que la alabanza dejó de ser práctica diaria y se convirtió en recuerdo lejano. Y no pienses que esto solo te pasa a ti. Miles viven la misma lucha, personas espiritualmente fuertes fuera de casa, pero frágiles dentro, personas que hablan de fe en público, pero que en privado sienten un peso extraño que los desconecta de Dios. El enemigo trabaja así en silencioso, progresivo, estratégico, no golpea fuerte al principio, simplemente debilita el ambiente, distorsiona la percepción, roba la sensibilidad espiritual y lo hace apagando la alabanza. Porque cuando la alabanza mengua, el hogar pierde vigilancia. Y cuando el hogar pierde vigilancia, los pensamientos se vuelven vulnerables. La alabanza no es un decorado espiritual, es un muro, un escudo, una espada. Es un acto que altera la atmósfera y reposiciona tu espíritu. Y si estás escuchando esto con un peso en el pecho, con la sensación de que esta descripción es exactamente lo que estás viviendo, no te preocupes. Dios te está mostrando el problema para conducirte a la solución, no para culparte, sino para despertarte, no para señalar tu falta, sino para restaurar tu casa desde dentro, porque el enemigo teme la alabanza, pero aún más teme que descubras el poder que perdió cuando tú vuelvas a levantarla. El versículo que ilumina este tema no es una frase poética ni un adorno espiritual, es una declaración de guerra. Dice el Salmo 22:3, tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. En esta afirmación, que muchos recitan sin profundizar, contiene una revelación decisiva en Dios. No solo escucha la alabanza, Dios habita en ella, no visita, no pasa, no observa desde lejos habítanse, establece si manifestado, si queda. Y si Dios habita en medio de la alabanza, entonces el enemigo hace exactamente lo contrario, huye de ella. No porque la melodía lo incomode, sino porque es incapaz de resistir un lugar donde Dios se establece. La presencia del Señor no se negocia, no se imita, no se reemplaza. Cuando Él habita, todo espíritu contrario pierde permiso y territorio. Ahora, conecta esto con lo que vimos en el diagnóstico espiritual. Un hogar donde la alabanza se apaga, se convierte en un hogar donde la presencia se diluye, y donde la presencia se diluye, se levantan sombras, confusión, cansancio y discusiones que parecen surgir de la nada. Pero un hogar donde la alabanza resuena, aunque sea con una voz temblorosa, débil o cansada, se convierte en un territorio donde Dios habita y reina. El versículo no dice que Dios habita en ambientes perfectos, ni en casas ordenadas, ni en familias sin problemas. Dice que habita en la alabanza, en la voz que se levanta, aunque el alma esté herida, en el corazón que bendice, aun cuando no entiende, en la boca que proclama grandeza, cuando la mente siente presión. Y es aquí donde comprendemos por qué el enemigo teme la alabanza dentro de tu casa. Porque la alabanza no solo honra a Dios, también desplaza las tinieblas. No es un acto devocional aislado, es una invitación a la presencia de Dios para que habite, no por segundos, sino de manera estable en tu hogar. Cuando Israel alababa, Dios se manifestaba. Cuando David cantaba, los espíritus turbadores se alejaban. Cuando Pablo y Silas alabaron en la cárcel, las cadenas se rompieron y los muros temblaron. La alabanza no es entretenimiento espiritual, es intervención divina. Y cuando el versículo dice que Dios habita en ella, está diciendo que la atmósfera cambia, la autoridad cambia, la estructura espiritual
cambia. Piensa en esto si la alabanza trae la presencia y la presencia trae orden y el orden trae paz. Entonces, no es casualidad que el enemigo luche tanto para que tu casa permanezca en silencio espiritual. Él no le teme a tu cansancio, no le teme a tus lágrimas, no le teme a tus rutinas. Le teme a que tú abras tu boca con intención y recuerdes quién reina sobre todo. Porque cuando la alabanza se levanta, la atmósfera deja de pertenecerle. Cuando la alabanza se levanta, tus pensamientos recuperan claridad. Cuando la alabanza se levanta, Dios se hace presente, y donde Dios habita, ninguna tiniebla gobierna. Este versículo es el cimiento sobre el cual se edificará todo este mensaje a la alabanza. No es una reacción, es una puerta que abre paso a la presencia de Dios y cierra todo acceso al enemigo. Para comprender el poder que la alabanza ejerce en el mundo espiritual, necesitamos mirar uno de los episodios más contundentes de toda la Escritura, la liberación de Saúl a través de la alabanza de David. La escena es profundamente reveladora. Saúl, el rey ungido, vivía oprimido por un espíritu que turbaba su mente y distorsionaba su paz. No era un simple malestar emocional, era una presión espiritual que afectaba su discernimiento, su carácter, su estabilidad interior. Las voces a su alrededor no podían ayudarlo, los consejos no funcionaban, la fuerza militar no lo protegía de aquello que lo perseguía desde dentro. Su palacio estaba lleno de servidores, pero vacío de paz. Lleno de riquezas, pero pobre en descanso. Lleno de actividad, pero espiritualmente silencioso. Entonces aparece David, joven, desconocido, sin rango, sin poder humano, pero con algo que transformaría toda la atmósfera, una alabanza verdadera. Cuando David tomaba el arpa y comenzaba a tocar, la Escritura dice que el espíritu malo se apartaba de Saúl y él recuperaba alivio. No hubo gritos, no hubo rituales, no hubo discusiones, solo alabanzado. Simple, pura, sincera. ¿Por qué fue suficiente? Porque David no tocaba para impresionar, ni para entretener, ni para crear emoción humana. Tocaba para honrar la presencia de Dios, y cuando esa presencia se manifestaba, aquello que atormentaba a Saúl tenía que retirarse. No podía resistir, no podía quedarse, no podía seguir oprimiendo una atmósfera donde Dios comenzaba a habitar a causa de la alabanza. Observa el contraste. El palacio de Saúl tenía autoridad humana, pero no autoridad espiritual. Las paredes estaban llenas de armas, pero vacías de adoración. Había estrategia, gobierno, riqueza, pero faltaba la presencia. Y la presencia se activó con un instrumento simple, en las manos de un joven que entendía que la alabanza no era música, sino arma espiritual. Ahora piensa en tu casa. Quizá tienes todo lo necesario en trabajo, comida, techo, rutinas establecidas, pero tal vez falta lo esencial, un espacio donde Dios sea honrado, donde su presencia encuentre reposo, donde tu espíritu sepa que no estás solo. Quizá los pensamientos que te atormentan no se deben a tu debilidad, sino a la ausencia de alabanza que debería habitar tu ambiente. Quizá las tensiones familiares no son producto únicamente de emociones heridas, sino de un silencio espiritual que dejó espacio para voces que no deberían estar allí. La historia de Saúl y David nos muestra algo contundente. La alabanza restaura lo que el alma humana no puede resolver sola. La alabanza ordena lo que los argumentos no logran. La alabanza abre ventanas donde antes había muros. Así como David llevó alivio al palacio, tú puedes traer alivio a tu hogar. No necesitas instrumentos, ni talento musical, ni grandes palabras. Solo necesitas un corazón dispuesto a levantar la voz que el enemigo teme. Porque cuando tú comienzas a alabar, Dios comienza a habitar. Y cuando Dios habita, nada oscuro permanece. Esta historia no es un relato del pasado, es un modelo del presente. Lo que transformó el ambiente de Saúl puede transformar el tuyo. Lo que expulsó lo que lo oprimía puede expulsar lo que carga tu casa hoy. Antes de avanzar hacia la práctica, necesitas detenerte y permitir que este mensaje atraviese tus defensas internas. No basta con comprender el concepto. Es necesario examinar tu vida con sinceridad radical. La alabanza que el enemigo teme no nace en un corazón automático, sino en uno consciente de sus vacíos, de sus resistencias y de sus silencios. Por eso, escucha estas preguntas no como acusaciones,
sino como herramientas espirituales que revelan lo que debe ser restaurado dentro de ti. ¿Cuándo fue la última vez que la alabanza salió de ti sin obligación, sin rutina, sin culpa, solo como respuesta espontánea a la presencia de Dios? Muchos descubren que su alabanza se volvió técnica, repetitiva, superficial. Cantan, pero no se entregan. Pronuncian, pero no se rinden. Chipazú, achí, tu hogar escucha más palabras de queja que palabras de adoración. No se trata de medir tu espiritualidad, sino de reconocer qué sonido domina tus días. Lo que más repites revela a quién le estás dando espacio en tu casa. ¿Has permitido que el cansancio te silencie? El enemigo no siempre ataca con violencia. A veces te agota poco a poco para que pierdas la fuerza de levantar tu voz. ¿Cuántas veces has querido alabar, pero tu mente te dijo, no tengo energía, no tengo ganas, no sirve de nada? ¿Qué lugar ocupa Dios en los momentos difíciles? Cuando te frustras, tu reacción natural es alabar o es reclamar. Buscas su presencia o te refugias en distracciones que solo te adormecen. ¿Qué atmósfera domina tu casa cuando nadie está mirando? Observa tus mañanas, tus noches, tus silencios. ¿Tu hogar respira paz o tensión? ¿Se siente ligero o denso? La atmósfera habla de lo que se cultiva. ¿Estás permitiendo que pensamientos oscuros entren sin resistencia? La alabanza actúa como filtro espiritual. Cuando no la ejercitas, tu mente se vuelve vulnerable a ideas que antes hubieras discernido y rechazado. ¿Eres coherente entre lo que crees y lo que suena en tu casa? Muchos dicen Dios reina en mi vida, pero su ambiente habla de ruido emocional, miedo, ansiedad, irritación. ¿Qué dice la atmósfera de tu hogar acerca de tu fe? ¿Tu silencio espiritual le ha dado espacio al enemigo? No es fácil admitirlo, pero a veces dejamos de alabar porque estamos heridos, decepcionados o confundidos. ¿Te has alejado de la alabanza sin darte cuenta? ¿Qué voces estás permitiendo que definan tu día? Noticias, redes, conversaciones vacías, preocupaciones, comparaciones. ¿Acaso estás alimentando tu mente con sonidos que apagan la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a recuperar el sonido espiritual de tu casa aunque cueste disciplina, intención y constancia? Nada cambia sin decisión. Nada se restaura sin entrega. ¿Estás listo para volver a levantar la voz que el enemigo intenta apagar? Estas preguntas no buscan humillarte, sino despertarte. Cada una es una puerta que te invita a mirar con valentía tu propio interior. La alabanza que transforma no surge de la comodidad, sino de la honestidad espiritual. Y si hoy reconoces silencios, pausas, tensiones o ausencias que antes justificabas, entonces ya comenzó tu proceso de restauración. Porque el enemigo teme tu alabanza no por su sonido, sino por el despertar espiritual que provoca en ti. La alabanza que el enemigo teme no es teoría ni emoción pasajera, es práctica, constancia y decisión espiritual cotidiana. Por eso, lo que viene ahora no son ideas bonitas, sino acciones concretas que puedes comenzar hoy mismo para restaurar el ambiente de tu hogar y levantar el sonido que desplaza toda sombra. Establece un punto de alabanza en tu casa. No necesitas un altar complejo ni un espacio grande. Basta un rincón, una mesa, una silla, un lugar que tu espíritu reconozca como territorio sagrado. Cada vez que te sientes allí, tu mente sabrá que ese espacio no pertenece al ruido del mundo, sino a la voz de Dios. Este punto físico se convierte en un recordatorio en aquí. La alabanza no se negocia, no con el tiempo. Notarás cómo la atmósfera cambia alrededor de ese lugar. Consagra los primeros 3 minutos del día a alabar, antes de hablar con nadie, no orar todavía, no planear, no revisar el teléfono, solo alabar. 3 minutos parecen poco, pero espiritualmente son un muro. Rompen la inercia matinal, alinean tu espíritu, limpian tu mente y establecen autoridad desde temprano. El enemigo sabe que si logras comenzar así, tu día ya no será fácil de distorsionar. 3. Nombra en voz alta 3 cosas por las que honras a Dios en medio de tus batallas. No se trata de agradecer por lo resuelto, sino de honrar en medio de lo no resuelto. La alabanza que incomoda al enemigo es la que nace cuando todo aún duele. Al decir en voz alta aquello por lo que exaltas a Dios, tu espíritu recupera territorio y tu hogar se llena de una declaración que las tinieblas no soportan escuchar. 4.
Corta de inmediato la queja interior sustituyéndola por una frase de alabanza cada vez que notes una queja formándose en tu mente. Dayton físicamente respira y pronuncia una frase de alabanza. La queja abre puertas, la alabanza la cierra. Este ejercicio transforma tu reacción automática y reeduca tu pensamiento. Con el tiempo, la atmósfera que antes era pesada se vuelve ligera y ordenada. 5. Dedica una canción diaria para cambiar la atmósfera del hogar. No la escuches como fondo. Escúchala como declaración. Una canción diaria, reproducida con intención, es suficiente para reorientar el ambiente espiritual. Hazlo aunque no tengas energía o ganas. A veces el cuerpo se resiste porque el espíritu está a punto de despertar. La alabanza intencional actúa como una luz que disipa lo que estaba oculto. 6. Practica la alabanza silenciosa durante tus tareas domésticas mientras cocinas, limpias, ordenas o realizas tareas diarias. Eleva pensamientos de honra hacia Dios. No necesitan palabras, basta una postura interior de reconocimiento. Esta práctica convierte las actividades más simples en momentos de presencia. Un hogar lleno de alabanza silenciosa es un hogar donde el enemigo no encuentra descanso. 7. Encierra el día con una frase que selle espiritualmente tu casa antes de dormir. Pronuncia una frase corta que declare quién gobierna tu hogar. Puede ser una frase que nazca espontáneamente, pero debe llevar autoridad. Esta declaración nocturna corta influencias, calma la mente y establece paz. Tu descanso será diferente porque tu espíritu cerró el día en victoria. Si aplicas estos pasos con intención, tu casa dejará de ser campo de batalla para convertirse en lugar habitado por Dios. La alabanza no es un evento, es un ritmo que transforma todo, y cada uno de estos pasos es un golpe directo contra aquello que intentó apagar tu voz. Ahora que ya reconociste la batalla y recibiste herramientas, es momento de un acto espiritual decisivo. No un gesto simbólico, no una intención vaga, sino un desafío real, capaz de cambiar la atmósfera de tu hogar desde hoy mismo. Este desafío no está diseñado para ser cómodo, está diseñado para ser transformador, porque la alabanza que el enemigo teme no surge de la comodidad, sino de la valentía interior que se atreve a levantar la voz donde antes solo había silencio. Desafío espiritual de 24 horas durante las próximas 24 horas. Te pido que tomes una decisión radical. No permitas que ninguna palabra salga de tu boca sin haber sido filtrada por la alabanza. Esto significa que, antes de responder, antes de comentar, antes de reagir, incluso antes de suspirar con frustración, deberás detenerte interiormente y preguntarte, ¿esta palabra construye la atmósfera que quiero en mi casa o la debilita? Y cada vez que la respuesta sea no, reemplázala de inmediato por una frase de alabanza. No por obligación, sino por autoridad espiritual. Al principio te parecerá difícil, porque descubrirás cuántas palabras salen sin conciencia. Pero esa incomodidad es precisamente la prueba de cuánto poder había cedido sin darte cuenta. Segunda parte del desafío, haz un acto de alabanza intencional en tu hogar. En algún momento del día, preferiblemente cuando la casa esté más silenciosa, quiero que tomes un objeto sencillo, haz una vela, una lámpara pequeña, una taza, un cuaderno, cualquier cosa que puedas sostener en tus manos. Levántalo un momento y declara en voz audible: mi casa pertenece a la presencia de Dios y su alabanza será el sonido que reine aquí. Este gesto no es magia, es una señal espiritual, un recordatorio físico para tu mente, una declaración sonora para tu hogar, un golpe directo contra toda sombra que se acostumbró a habitar en tu atmósfera. Tercera parte del desafío, una frase profética que debes escribir para sellar este desafío. Quiero que hoy escribas, no una vez, sino 3 veces la siguiente frase que nace del tema de este mensaje. La alabanza en mi casa rompe todo silencio oscuro. Escríbela en tu teléfono, en un cuaderno, en un papel pegado a la pared. Escríbela para que tu mente la recuerde, para que tu espíritu la ocupe, para que tu ambiente la reciba. Y cuando hayas hecho esto, deja esa misma frase en los comentarios del video. No como un ritual, sino como un acto público de autoridad espiritual. Un acto que declara: hoy recupero mi voz. Este desafío no se trata de disciplina externa,
sino de despertar interior. Cada palabra filtrada, cada declaración pronunciada, cada frase escrita, todo se convierte en una señal dirigida al enemigo que intentó apagar tu hogar aquí. La alabanza vive aquí, Dios habita, aquí la oscuridad no reina. Este desafío comienza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, porque la atmósfera de tu casa lleva demasiado tiempo esperando que tú recuperes el sonido que la transforma. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios no solo nos invita a reflexionar, sino a decidir. Y este es uno de ellos. Porque la alabanza que el enemigo teme no es un acto esporádico, ni un impulso emocional, ni una respuesta ocasional a un buen momento. Es una postura permanente del corazón, una forma de vivir, una elección diaria que transforma no solo tu casa, sino tu destino espiritual. Y hoy, frente a este mensaje, Dios te llama a algo más profundo que cantar ante, llama a convertirte en un hogar donde Él habita, a renunciar a los silencios que abrieron puertas equivocadas, a cerrar las grietas por donde entró la tensión, a recuperar tu voz, tu fuerza espiritual, tu convicción interior. Este es un llamado a dejar de explicar tu cansancio y empezar a confrontarlo, a dejar de justificar tus silencios y comenzar a llenarlos con alabanza, a dejar de pensar que la atmósfera no importa, cuando en realidad determina la calidad de tu batalla. Hoy, Dios quiere reordenar tu casa desde la raíz. Quiere volver a caminar por tus pasillos, habitar tus mañanas, descansar en tus noches, manifestar su paz en cada rincón donde antes había peso, y esa transformación no inicia afuera, inicia dentro de ti. Inicia cuando decides que tu hogar será territorio del cielo y no terreno de desgaste emocional. Por eso, este es el momento de decirle a Dios, con intención, con firmeza, con entrega, que aceptas este llamado, que eliges ser voz de alabanza y no eco de ansiedad, que aceptas cerrar cada puerta oscura y abrir cada ventana a su presencia. Oración final. Señor, hoy te entrego mi casa, mi silencio, mis palabras y mi atmósfera interior. Declaro que donde antes hubo tensión, ahora habrá tu paz. Donde antes hubo cansancio, habrá fuerza renovada. Donde antes hubo silencio oscuro, ahora se escuchará alabanza. Te pido que habites en mi hogar, como lo prometes en tu palabra, que tu presencia llene cada espacio, que tu luz desplace toda sombra, y que mi espíritu recupere la voz que un día permití que se apagara. Hoy, Señor, consagro mi casa como territorio tuyo, y decido vivir en alabanza, incluso cuando mis fuerzas sean pocas. Habita en mí, habita en los míos, habita en este lugar, amén. Se te afina la hora para sellar espiritualmente todo lo que viviste en este mensaje. Te invito a escribir en los comentarios la frase profética que declaramos juntos. La alabanza en mi casa rompe todo silencio oscuro. No lo escribas como un trámite, escríbelo como una declaración de autoridad espiritual. Y si este mensaje habló a tu vida, te invito a suscribirte para seguir recibiendo palabras que despierten tu espíritu, a darle like para confirmar este acto de fe, y a compartir este video con alguien cuyo hogar necesita recuperar el sonido que transforma la atmósfera. Tu casa no será la misma después de esto, porque donde la alabanza habita, Dios también habita.